Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todo nuestro auditorio al programa de Divulgadoras Mexicanas, donde los días lunes, tenemos como invitadas a mujeres que en este espacio nos muestran pues sus conocimientos y nos cuentan de viva voz sus experiencias y sus aprendizajes que han tenido pues en este medio de la divulgación científica. Y pues bueno, sin más preámbulo y continuando con el programa, para mí es un placer presentarles a la maestra Julia Salgado Cruz, que nos va a presentar la charla Efectos positivos de la divulgación en niñas, niños y adolescentes. Me voy a permitir contar un poco sobre la maestra. Julia Salgado es doctorante en Derecho por la Universidad Anáhuac Campus Sur, es maestra en Política y Gestión del Cambio Tecnológico por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, CIECAS, IPN. También es profesora de asignatura de la especialidad en Gestión de la Innovación y Propiedad Intelectual, impartiendo la materia de Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual, así como la materia de Contratos de Transferencia Tecnológica. También desempeña funciones de asesoría en materia de ciencia y tecnología, propiedad intelectual, y a la fecha ocupa el cargo de subdirectora de divulgación de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Nos están viendo ya sea por redes sociales o por Zoom, que nos dejen sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios en Facebook y en las preguntas y respuestas de Zoom. Bienvenida, maestra, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Ingrid. Agradezco la invitación a este espacio muy importante. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestra charla del día de hoy. Voy a permitirme poner la presentación. Adelante, maestra. Y me dicen ahí si ya la ven. Ya se ve, ya se ve. Bueno, pues el tema que vamos a comentar, a platicar un poquito el día de hoy, habla de los efectos positivos que tiene el tema de la divulgación científica como tal en personas como son las niñas, los niños y los jóvenes. Entonces, aquí pongo una primera imagen. Traté de que esto fuera una presentación un poco más visual. Voy a ir explicando algunas de las imágenes que tengo a lo largo de la presentación. Y bueno, esta primera imagen hago referencia que la tomé del Museo Tesosomoc y vemos ahí pues una exhibición de las que están en este museo que justamente pues habla del caos y hay dos pequeños ahí que la verdad es sorprendente ver los niños cuando llegan a este tipo de actividades y que les puede generar justamente esa motivación de la que vamos a hablar en unos momentos. Entonces, partiendo de esto, pues trataré de tocar algunos temas. ¿Qué significa la divulgación científica? ¿Quién hace divulgación científica? ¿Por qué divulgar la ciencia o para qué divulgar la ciencia? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios para los niños, niñas y jóvenes? Son temas que tocaré de manera muy general, no me meteré mucho en la cuestión de conceptualización, pero sí es importante para que podamos entender la pregunta final que es el objeto de esta presentación. Entonces, tenemos que la divulgación científica. ¿Me escuchas ahí, Ingrid? Sí, ya está. Me tuve que cambiar de lugar. Una disculpa, es que el internet aquí en el planetario de repente me falló un poco. Listo. No se preocupe, maestra. Ya, espero que ya no nos falle el internet. Bueno, pues continuamos con nuestra charla. Una disculpa, tuve aquí un inconveniente. Pero bueno, entonces hablábamos justamente del tema de divulgación científica, lo que la RAE nos define como divulgar. Y finalmente, o más bien, para continuar la divulgación científica, pues consiste en transmitir
avances, ideas, hipótesis, teorías, conceptos y en general cualquier actividad científica o tecnológica en la sociedad, utilizando los canales, recursos y lenguajes adecuados para que esto los pueda comprender y asimilar. Aquí es muy importante que identifiquemos esta parte de los canales, de los recursos o del lenguaje adecuado. Es decir, parte de la divulgación es acercar el conocimiento científico a una sociedad en general. Pero ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo hacen los divulgadores? Pues con este tipo de mecanismos, utilizando un lenguaje que sea el lenguaje adecuado, de tal manera que tanto como niños, niñas, jóvenes, adultos, puedan entender los temas científicos de los cuales se está hablando, pero en esta dimensión, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que ser científicos para que podamos entender estos temas. Me comentan que no se ve la presentación. No. Ay, no puede ser esto. Mm, Déjame, yo creo que... Ingrid, ¿me puedes apoyar ahí, por favor? Claro que sí, maestra. Porque dice que Debo, ¿sí debo tiene los salir. permisos? A ver, déjame quitar la presentación y ponerla. Compartir pantalla. Ya se ve su Ya se ve pantalla. otra vez. Ay, Sí, Ingrid, perdone, la verdad es que no justo se hoy, preocupe, maestra. justo hoy el internet está bueno. Es que están No se haciendo preocupe, maestra. remodelaciones en nuestro domo. Pero bueno, ya estoy ahí otra vez. ¿Me está escuchando la gente? Sí. Ay, perdón, No se perdón. preocupe. No se Bueno, preocupe. una disculpa a todos. Justo comentaba que estamos aquí en el planetario y bueno, parte de las actividades que ahorita más adelante les voy a comentar y bueno, pues ahorita he tenido unos inconvenientes con el internet. Me disculpo con todos. Sin embargo, bueno, damos continuidad a nuestra presentación. Entonces, en este sentido que les explicaba, les exponía el tema de la divulgación científica partiendo de una conceptualización como tal, lo más importante que hay que destacar o algo de lo más importante que hay que destacar son estos canales, recursos y lenguajes adecuados para que la sociedad como tal pues podamos entender temas de ciencia sin necesidad de ser científicos. Existen diversas maneras para nombrar las actividades relacionadas con la comunicación de la ciencia. Se utilizan, por ejemplo, algunos términos como divulgación científica, que es el que estamos abordando, difusión científica, periodismo científico y comunicación pública de la ciencia. Cada una de estas conceptualizaciones como tal, pues va a tener sus diferencias o sus acepciones muy específicas para que nosotros podamos llamarla de una u otra forma, pero ahorita justo pues estamos hablando de divulgación científica. Entonces, a la divulgación científica como tal se le ha llamado de otras formas que en ocasiones es común escuchar enunciados como alfabetización de la ciencia, agrupación social del conocimiento científico y popularización de la ciencia.
La adaptación del término depende de diversos factores, como ya lo mencionaba, y uno de ellos, y quizá el más importante, es la constante evolución del campo de la divulgación. Luego, pues están otras características como las culturales, las sociales y las demográficas. La divulgación científica es entonces el poder acercar la ciencia al público en general y que no necesariamente sea un público especializado, ¿sí? Es decir, es toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos y del pensamiento científico y técnico. ¿Quién hace divulgación? Bueno, en la actualidad, la divulgación científica se realiza prácticamente en cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación. Estos que les voy a mencionar solo son algunos de ellos, pero pues pueden existir otras opciones o alternativas de cómo hacer la divulgación. Por ejemplo, podemos hablar de documentales de televisión, revistas de divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de internet dedicadas a esta labor. Hay incluso canales de televisión dedicados exclusivamente a la divulgación científica, en los que esta nueva disciplina forma parte destacada de la programación. Y esto, bueno, pues tiene que ver por el gran interés que ha surgido en muchos de los medios de comunicación en hacer de la ciencia uno de los temas centrales. La divulgación científica también recibe el nombre de periodismo científico. Aquí, pues, atendiendo a que justo hay canales de televisión que hacen programas de divulgación científica. No sé si han tenido la oportunidad de ver en el canal 22 La Oveja Eléctrica, que en realidad es un programa que pues presenta temas científicos, pero los presenta de una manera tal que la sociedad que ve este tipo de programas pues lo puede entender, como ya lo mencionábamos hace unos momentos, con un lenguaje adecuado, con los canales y con los recursos adecuados para acercar la ciencia a la sociedad. Tenemos que la divulgación científica, pues hay diferentes involucrados en este proceso, como puede ser pues profesionales de distintos perfiles, medios de comunicación que actúan como canales de divulgación científica, científicos como tal, periodistas, comunicólogos, etcétera. El periodista tiene un papel importante en esta parte de la divulgación y es la persona dedicada a la divulgación de la ciencia y que puede ser tan importante como lo es el propio científico, ya que el periodista es la persona que puede generar preguntas y descubrimientos, pues los nuevos conocimientos necesitan un agente difusor que pueda hacerlos llegar al público y justo pues ahí es cuando es pertinente la labor de los periodistas, ¿no? Es decir, los científicos como tal, cuando trabajan en sus proyectos de investigación, en las investigaciones como tal que están desarrollando, pues necesitan un interlocutor a veces para que puedan hacer llegar este conocimiento a la sociedad en general. ¿Y quiénes son ellos? Pues parte o algunos de ellos justamente pues van a ser los periodistas. Los medios para divulgar la ciencia pueden ser variados y múltiples, tales como libros, carteles, folletos, programas de radio, programas de televisión, obras de teatro, publicaciones periódicas, medios de comunicación, soportes multimedia, internet, museos, centros de ciencia, planetarios, etcétera. Por consiguiente, tendremos divulgadores de la ciencia en todos y cada uno de estos espacios. Como podemos ver, el tema de la divulgación no es un tema que se limite a ciertas formas o ciertos medios y que más bien de lo que se trata es seguir abriendo y seguir construyendo más canales para que se pueda hacer divulgación científica. Como les acabo de mencionar ahorita, bueno, pues estos son algunas de las formas, pero incluso hoy por hoy que estamos ya muy inmersos en los temas, por ejemplo, de redes sociales, pues incluso ya se hace divulgación científica a través de redes sociales, ¿no? A través de podcast, por ejemplo, entrevistas, etcétera.
¿Por qué divulgar ciencia? ¿Para qué divulgar ciencia? Bueno, uno de los principales elementos es que promueve la curiosidad, ¿sí? Ayuda a comprender las transformaciones que ocurren en la sociedad, ofrece información para que las personas puedan formar su propia opinión y participar en cuestiones asociadas a los avances de la ciencia. Es decir, favorece la participación de canales de información al servicio de la sociedad, así como también promueve prácticas de cuidado de salud, entre otras áreas, medio ambiente, y posibilita mejorar la calidad de vida. Para Alejandra González Dávila, la divulgación científica debe tener tres objetivos fundamentales, que es informar al público de los avances científicos y tecnológicos, propiciar el contexto político, proporcionar, perdón, el contexto político, social y cultural de esos nuevos conocimientos, sus posibles repercusiones y contribuir a crear un pensamiento crítico que aliente la conciencia. Es decir, si hablamos de ciencia como tal, sí se habla de acercar los conocimientos científicos, pero no de una manera aislada. La divulgación, entre otras cosas, lo que pretende es que cuando hablemos de temas científicos, cuando los divulgadores transmitan ese conocimiento que tienen, lo hagan, pero lo hagan en un contexto y en un entorno donde también incluyen estos contextos políticos, sociales y culturales. Lo que va a hacer, pues que al final tengamos este pensamiento crítico, que es el objetivo o parte de lo que se pretende con la divulgación científica. ¿Cuáles son los beneficios para las niñas, niños y jóvenes? Que era nuestra pregunta inicial y la parte primordial de esta charla. Bueno, parto de una frase que la hemos escuchado mucho y que de alguna manera puede ser un tanto trivial, por llamarla así, de tanto que la escuchamos, pero realmente toma importancia esta frase que dice: los niños y los jóvenes, bueno, los niños, las niñas y los jóvenes son el futuro de la sociedad. Y realmente es así, es decir, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, pues son los científicos en potencia que tenemos hoy por hoy. Justo esto de la divulgación es acercar la ciencia o tener los elementos para que esa curiosidad de la que hablábamos anteriormente, que es algo nato que tienen los niños, pues lo puedan aprovechar y que se puedan encaminar, ¿no?, a temas de ciencia, que desde pequeños se les empiecen a inculcar temas de ciencia desde los niveles básicos de educación, como puede ser la educación preescolar, para que el día de mañana pues se pueda tener una mayor cantidad de científicos y que no necesariamente, también es importante recalcar, que no necesariamente la divulgación es pretender que todos los niños el día de mañana sean científicos, pero sí que todos o que una gran mayoría de niños y de jóvenes podamos conocer de ciencia y podamos entender temas de ciencia desde el área en la que nos dediquemos o en la que nos desarrollemos profesionalmente, ¿sí? Desde una perspectiva en la que no importa que seas médico, que seas economista, que seas abogado, que seas ingeniero de la materia o de la naturaleza que quieras, pero tener ese acercamiento con la ciencia. Entonces, ahí es donde empieza a radicar la importancia de la divulgación científica para las niñas, los niños y los jóvenes. Sí es importante para toda la sociedad en general, por supuesto, pero es los estudios, los análisis que he revisado indican que si desde pequeños se hace hincapié en que los niños pueden aprender de ciencia, es importante que se dé esta apertura, que se siga trabajando sobre esto y que estos temas pues sean algo que ya se incorpore en la cotidianidad. Sí, que no sean eventos aislados, sino que se vayan incorporando poco a poco en la cotidianidad pues de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas.
Sin embargo, de todo lo que acabo de comentar, pues uno de los principales problemas que existen en la divulgación de ciencia para niños es la forma en la que estos reciben los conocimientos. Normalmente a los niños como receptores pasivos, que así se les denomina, se les aporta una serie de contenidos que secuencian acontecimientos, pero aprender que para ellos es innato, con esa curiosidad que mencionaba, no necesariamente a veces pueden comprender lo que se les está explicando, ¿sí? Pero, pues, justamente ahí es otra vez la reflexión que viene de que sean a través de los canales, del lenguaje, de los medios, para que los niños, lejos de aburrirse en temas de ciencia, lejos de poner una barrera de no lo entiendo, no me gusta, no o no me interesa, es buscar los mecanismos para llamar, para despertar el interés y para seguir generando esa curiosidad de los niños. Entre mayor curiosidad tienen, mayores son las preguntas que se pueden hacer y el irlas resolviendo, pues es parte de sus logros de pueden preguntarse por qué es de día ahorita, por qué en otros países es de noche. O sea, si llegan una serie de interrogantes a los niños a esa edad, insisto, con esa curiosidad que tienen, que bueno, pues lo importante de esto es que ellos mismos vayan descubriendo la respuesta a sus inquietudes. ¿M? Entonces, hay que buscar, y de eso de eso se trata o eso se pretende, que se busquen los mecanismos adecuados para poderse acercar a los niños, para poder acercar la ciencia a los niños. Entonces, en este contexto, pues nuestro mundo es un gran laboratorio y los niños son los aprendices de científicos en él. Y los niños, pues al final, serán los científicos del futuro. Muchos niños y jóvenes, es lo que comentaba hace un momento, pues se pueden aburrir en algunas clases de ciencia y pocos se interesan y llegan a culminar en carreras científicas, al grado que existe un verdadero déficit de científicos en muchos países. Después de varios años de recibir una formación científica, un alto porcentaje de jóvenes carece de los conocimientos y habilidades científicas básicas. Entonces, bueno, pues se trata de ir poco a poco, pues evitando que esto se siga dando. Franco afirma, un teórico en temas de divulgación, afirma que de la curiosidad natural que tienen los niños por conocer y comprender los fenómenos que los rodea, nace el aprendizaje científico y asimismo sostiene que la curiosidad es el elemento esencial de toda indagación. Afirma que los niños se muestran ansiosos por investigar. Por eso, la escuela o las escuelas deben proponer actividades que desarrollen habilidades intelectuales básicas como la observación y la clasificación, ya que de esta manera se les da oportunidad de interactuar con los objetos, no solo para manipularlos, sino también para describirlos, compararlos y clasificarlos. Sostiene que el deseo de conocer el mundo está motivado por la curiosidad innata del niño. De ahí la importancia de proporcionarle los estímulos necesarios en cada etapa de su evolución y crecimiento. Para Donucci, otro teórico, sostiene la hipótesis de que los niños desde pequeños van constituyendo teorías explicativas de la realidad de un modo similar al que utilizan los científicos. Sostiene que no es necesario decirles cómo es el mundo. Ellos lo muestran tal como lo ven con su propia lógica. De esta manera, entonces, se introduce un poco de ciencia en las aulas desde nivel preescolar, como ya lo mencionaba, sin que necesariamente haya que realizar investigaciones demasiado profundas ni minuciosas. Sin embargo, las preguntas de las niñas, de los niños, la curiosidad, el interés, la motivación y las características del grupo, así como sus competencias cognitivas y la intervención docente a través de las modalidades adecuadas, serán algunos de los elementos que ayuden a trabajar la ciencia en las aulas preescolares. Cada día se es más consciente de la importancia de tener una sólida formación científica desde la educación inicial que despierte en los niños el interés por la ciencia y los encamine por el mundo de la investigación. Entonces, ahí
cierro esta primer parte, donde ahí es como retomo algunas partes teóricas de la importancia justo del tema de la divulgación, del tema de que se empiece a enseñar ciencia desde que los niños están en niveles básicos como el preescolar. Ujú. A continuación, les presentaré lo que es la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología en el Instituto Politécnico Nacional y que, bueno, pues en este caso, a través de ella, el Instituto Politécnico Nacional, que es la Casa de la Ciencia y la Tecnología al servicio de la patria, para cumplir con su cometido, además de su función fundamental de formar a profesionistas de muchas carreras, pues también tiene como uno de sus objetivos divulgar los conocimientos de las disciplinas que abarca, así como realizar actividades que motiven a la sociedad y particularmente a los jóvenes futuros profesionales, a tener un acercamiento a las ciencias y las técnicas y las técnicas que la sociedad requiere, haciendo que los estudiantes pues se enamoren de tales temas que los conviertan en una parte importante del objeto de sus vidas. El objeto es ayudar a la divulgación de la ciencia y tecnología, así como poner al alcance de la sociedad los trabajos de investigación y desarrollo que se realizan en las escuelas y centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional, para lo cual se utilizan medios como, por ejemplo, redes sociales y la transmisión en línea de entrevistas, conferencias y reportajes. Tenemos entonces la dirección, como ya les había mencionado, la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, y a su vez la dirección tiene como sus ejes principales el Museo Tesosomoc, el Planetario Luis Enrique Erro y la revista Conversos. Como ya lo mencioné anteriormente en algunas de las diapositivas, estos son canales de divulgación científica que nos ayudan a que a través de estos medios podamos acercar la ciencia a la sociedad en general. El, Dado el tema de la pandemia que estuvo cerrado tanto el museo como el planetario y que recién abrimos en el mes de agosto, bueno, pues ya tenemos el Museo Tesosomoc abierto y aquí lo que les presento son unas fotografías de un evento que se realizó en materia de robótica y donde nuestros principales expositores, como vemos en la imagen, fueron los jóvenes de nivel medio superior con estos proyectos que ellos tienen en esta área. Este evento todavía fue en línea porque estaba cerrado en ese momento el museo, sin embargo, pues de lo que se trata o de lo que se trató es que aun cuando todavía estaba cerrado a público en general, pues generar este tipo de eventos para que no dejáramos de utilizar los espacios que tenemos y que además, como bien mencionaba también, pues hoy por hoy parte de cómo se hace la divulgación, pues es a través de redes sociales. Pero lo interesante aquí es que eh, debe existir esa colaboración y esa reciprocidad, por llamarle de alguna manera, de transmisión del conocimiento y de reconocimiento de nuestros propios jóvenes, que son ellos quienes lo exponen. Pero son actividades que van enfocadas para jóvenes de su propia edad o incluso para niños y que ambos grupos se sienten motivados, es decir, para ellos como alumnos, como generadores de estos proyectos, es una motivación presentarlos en espacios como lo es el museo. Pero también para los pequeños es motivador ver lo que hacen los jóvenes en este nivel. Eh, Aquí, bueno, vemos algunas otras imágenes de lo que sucedió en esa ocasión con este evento que se denominó Robotron. Y bueno, al fondo en esta imagen, pues vemos aquí hay una exhibición del museo que es un brazo robótico y que justo cuando llegan, pues es algo de lo que les genera mucha curiosidad a los niños. Es un museo de ciencia y tecnología y que como tal las exhibiciones que encuentran en el museo, pues están enfocadas en acercar el conocimiento científico a través de exhibiciones
exhibiciones que se pueden tocar, con las que pueden jugar, son exhibiciones interactivas. Es un museo que cuenta con diversas salas, está la sala de las matemáticas, la sala de óptica, la sala de energía y pues nuestra sala principal que encontramos, entre otras cosas, pues el brazo robótico que se ve aquí al final. Ujú. Tratamos de llevar a cabo actividades que no dentro del museo y justo hace un par de días se llevó a cabo una actividad relacionada con el tema de aves y bueno, pues vemos aquí también algunas fotografías de cómo los niños están trabajando aquí algunos talleres, están teniendo información acerca del tema de aves y que se hace y se pretende que llegue esta información de tal manera que no sea tan teórica. Sí está toda la información, obviamente fundamentada, obviamente tiene un sustento teórico, pero ¿cómo lo acercan a los niños? ¿Cómo les llama la atención a los niños? Pues incluso aquí entra la dinámica de los jóvenes de cómo lo van a hacer y pues en esta ocasión decidieron hacerlo con disfraces y eso llamó mucho la atención. Los niños evidentemente ponían atención en lo que se les estaba comentando y no solamente los niños, si bien es cierto, es parte de esta charla la importancia pero la sociedad en general, pues les gusta este tipo de actividades y bueno, escuchar información científica, sí, creo que resulta una experiencia muy padre en general para la sociedad. Se han llevado también la muestra nacional de imágenes científicas, hacemos eventos relacionados un poco con nuestras fechas, pero con nuestras fechas festivas en México, pero enfocados a ciencia. Por ejemplo, el 15 de septiembre, pues tuvimos una Mañanita Mexicana de la Ciencia y a través de un relato que del doctor Carlos Ortega, pues se trataron de dar datos importantes de la ciencia en un día como el 15 de septiembre. Tenemos aquí otras imágenes de niños, estos son niños pequeños de CENDIS de aquí del propio Instituto Politécnico Nacional, a los que se les han llevado actividades como talleres o videos donde se le explican, insisto, en el lenguaje y en los canales que ellos lo puedan comprender, pues temas de ciencia. Y aquí tenemos más niños de los CENTIS. Bueno, esto es con relación a nuestro Museo de Ciencia y Tecnología Tesosomoc y también tenemos otro de los elementos importantes de la DEDICIT, pues el planetario Luis Enrique Erro. Aquí tenemos que también ya está abierto el planetario Luis Enrique Erro, también a partir del mes de agosto. Y lo mismo, se hace el trabajo, se buscan las actividades de tal manera pues que los jóvenes les llame la atención temas de astronomía, por mencionar algunos, pero la verdad es que hay una respuesta muy importante por parte de los jóvenes por estos temas y en cada una de las actividades que se realizan, pues siempre tenemos mucha gente que nos visita y que pues se llevan a cabo todas estas actividades. Eh, es, es motivante, la verdad, encontrarse niños que vienen con este tipo de disfraces. Aquí tomé algunas fotografías. Obviamente, pues esto es para fines académicos. Sin embargo, bueno, también las que están publicadas, pues pidió la autorización de los niños, porque hay que pedir la autorización de los padres, perdón, para publicar estas fotografías. Pero bueno, lo motivante aquí o lo interesante es ver cómo los propios niños piden venir disfrazados de aeronauta, ¿no? Les llama tanto la atención, verdaderamente se motivan tanto de venir al planetario
que yo espero que esto, esta parte de la divulgación, pues sea para ellos esa fuente de motivación y que como lo mencionaban las primeras diapositivas, pues estos niños sean nuestros futuros científicos. Aquí tenemos una niña muy entretenida con su taller, que es parte de las actividades que se dan aquí en el planetario. Y bueno, pues acá atrás hay más niños. Nuestros jóvenes, insisto, tenemos aquí 2 jóvenes que vinieron a dar unas charlas cuando tuvimos la Semana Mundial del Espacio, y la verdad es que de charlas muy interesantes con el conocimiento que ellos van adquiriendo y que están adquiriendo como ingenieros, pero que vienen y lo exponen de una manera que la sociedad, pues en general que está en ese tipo de pláticas, pues lo podamos comprender, lo podamos entender. Entonces, vemos aquí pues también otra fotografía donde hay jóvenes haciendo observaciones y bueno, pues una más donde vemos las personas que están esperando poder entrar al planetario a ver alguna de las proyecciones que se tienen en el domo de inmersión digital. Vemos más niños, ¿no? La verdad es que sí es una gran parte de público que viene, pues son los pequeños, claro, acompañados por sus papás, pero sí es motivante ver que sí les llama la atención a los niños de visitar espacios como en este caso estoy presentando, lo es el Museo de Sosomoc y el Planetario Luis Enrique Erro. Aquí se realizó una actividad con niñas de escuelas primarias, pero las personas que fueron a realizar estas actividades son alumnas de nuestra Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de aquí del Instituto Politécnico Nacional y insisto, es motivante ver cómo en este caso, por ejemplo, ellas mismas diseñaron sus actividades, sabían que su público eran niños de nivel primaria y buscaron la manera de cómo hacer que los niños se integraran y se enteraran y se motivaran, por ejemplo, de estas áreas del conocimiento. Y la respuesta por parte de los niños es sorprendente, el que les llame la atención, el que quieran conocer más. En esta ocasión fueron actividades alrededor de 2 horas aproximadamente, pues los niños querían seguir en este tipo de actividades. Entonces, bueno, pues con esto concluyo esta parte de lo que hacemos, algunas de las cosas que hacemos aquí en la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología a través del Museo del Planetario. Como comentaba hace un momento en las primeras diapositivas, también está la revista Conversus, pero la revista Conversus, como bien lo dice, pues es un medio de comunicación impresa y que pues ahí se publican artículos de divulgación científica. Concluyo entonces con estas últimas reflexiones en donde pues señalo que se debe seguir motivando a los jóvenes para que ellos continúen con los estudios que están cursando y exponer lo que ellos van logrando desde la etapa en la que se encuentran. Seguir generando el interés por estos temas, ya sea para que en un futuro decidan ser científicos o en su caso simplemente tener esa inquietud y acercamiento por la ciencia. Se deben seguir abriendo espacios para temas de divulgación científica y los que pues ya existen, seguirles dando esa importancia que tienen para este tipo de actividades. Se deben buscar también las formas de tal manera que se despierte en los niños el interés por la ciencia, con la finalidad de que los encamine por el maravilloso mundo de la investigación y los convierta en protagonistas de los cambios que la sociedad necesita. Se debe continuar generando oportunidades para que desde el preescolar se les enseñen temas de ciencia a las niñas y niños, ya que es en esta etapa en la que a través del lenguaje oral y gráfico desarrollan competencias de comportamientos y aprendizaje. Pues concluyo con esto. Nuevamente una disculpa por los inconvenientes al principio, pero pues aquí espero que esta charla les haya gustado.
Muchas gracias. Así es, maestra. Muchísimas, muchísimas gracias a usted. La verdad es que es un tema muy enriquecedor y muy importante. Y justamente con este objetivo de pues plantar esta semilla del interés de los niños a la ciencia, a la tecnología, a que sean los próximos inventores, los próximos descubridores de enfermedades. Se intentan hacer como estas estrategias, como la de divulgadoras mexicanas, que bien no son especialmente para niños, pero pues para ciertos adolescentes, pues sí llegan, ¿no? Y tener a personas como a usted, maestra, pues es bastante enriquecedor. Le agradecemos tiempo para preguntas, pero para todos los que nos están viendo, aquí la maestra ya nos dejó su contacto. Yo creo que cualquier pregunta o comentario que le queramos hacer, se lo podemos hacer llegar por su correo electrónico, ¿verdad, maestra? Claro que sí, está en la pantalla todavía. Perfecto. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que el próximo lunes no tendremos divulgadoras mexicanas porque es la segunda Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación, en los cuales también tendremos actividades del día martes a viernes. Los invitamos a las charlas que tendremos. También serán transmitidas en Facebook por la página de Citnova, que es Citnova H-HGO de Hidalgo, para que estén atentos también a los registros, para que puedan unirse. Y el próximo 14 de noviembre tendremos a la siguiente divulgadora mexicana, que es doctora María de Los Ángeles Cosio León, con la charla Generando confianza en los resultados de los algoritmos de inteligencia artificial. Y pues bueno, les agradecemos de nueva cuenta a todos nuestros asistentes, a todo nuestro auditorio. Le agradecemos también muchísimo, maestra Julia, y pues esperamos tenerla pronto por aquí otra vez. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias a ustedes y excelente tarde. Cualquier duda o comentario, con gusto la contestamos. Gracias. Que estén muy bien.